Sigamos alabando a nuestro Dios. Les invitamos a que nos pongamos de pie. Cantamos. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír, caería rendido ante ti y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Cantamos. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír, caería rendido ante ti y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Repetimos el coro. Y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Amén. Sigamos alabando a nuestro Dios y entonemos este himno firmes y adelante. Número 397.
firme hacia adelante, porque el Señor es nuestro escudo y su fidelidad siempre está con nosotros. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Bendito Dios, grande es tu fidelidad. Repetimos. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Una vez más. Grande es tu fidelidad. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Amén, hermanos. Antes de pasar a nuestro hermano predicador, no sé si me pueden ayudar por ahí si hay alguna visita. Creo que no. ¿Alguien por ahí de visita que esté por primera vez, segunda vez, tercera vez? ¿No? Ok. Si se levanta, por favor, nos regala su nombre. Heriberto Cortés. ¿Cómo le dice la iglesia? Bienvenido. ¿Alguien más? ¿No? Ok. Pues vamos a darle tiempo a nuestro hermano José Galicia, que compartirá la palabra del Señor en esta mañana. Pongamos mucha atención. Por ahí el recordatorio de poner nuestros celulares en vibrador o en silencio para no interrumpir. Dios les bendiga. Gracias. Buenas tardes, hermanos. Creo que está muy alto, ¿no? Hoy comenzamos, en el nombre de Dios, una serie de mensajes sobre los 12 profetas menores. El propósito es que como congregación nos familiaricemos con estos profetas llamados menores. No porque tengan menos importancia, algunos ya lo deben saber, pero les comento que se les puso o se les denominó profetas menores por la cantidad de capítulos que tienen.
no tanto porque sean de menor importancia o por alguna otra razón. No sé usted, a mí hasta me cuesta luego ubicarlos en el Antiguo Testamento. Cuando me dicen busquen Joel, batallo más que como por ejemplo para encontrar los salmos, ¿no? Entonces es bueno que como congregación sepamos que Dios también tiene mensaje para nosotros a través de esos profetas. Y tienen distintos énfasis cada profeta, de acuerdo al contexto temporal y cultural en el cual dieron sus profecías. Y hoy comenzamos con el primero que aparece en el Antiguo Testamento, el profeta Oseas. Y bueno, hoy no preparé unas diapositivas para proyectarlas, les ofrezco una disculpa. Pero vamos a estar viendo dos mensajes nada más sobre Oseas. Hoy la predicación gira en torno a la responsabilidad que tenemos como iglesia hoy en día, a la luz de la profecía de Oseas. El segundo mensaje, si Dios permite compartirlo en su tiempo, hablará de ese amor incondicional que una vez que el Señor nos toma con su amor y su misericordia por su pura gracia, Él no se arrepiente de habernos salvado y permanece fiel. Un amor que cuando usted lea los 14 capítulos de Oseas, le va a sorprender. Le va a sorprender. Ninguna novela de ningún autor humano, el más descriptivo, se asemeja a esta historia de amor de nuestro Padre Celestial. Así que pero eso será el segundo mensaje. Hoy vamos a hablar de, entre otras cosas, mis hermanos, de la responsabilidad y entre otros pasajes de que nos leyó el hermano, o que leímos con el hermano César. El título se llama Tortas no volteadas. Y parece un poco fuera de lugar el título, pero aparece aquí en Oseas un concepto que precisamente el profeta Oseas, inspirado por Dios, usa para referirse a un pueblo recalcitrantemente que se vuelve a los ídolos, recalcitrantemente que se vuelve a las naciones poderosas de su tiempo como Egipto, y que recalcitrantemente busca la manera de evadir, hacer compromisos con Dios. Y no hablamos de un compromiso de ritos religiosos, como ya bien leíamos lo que Dios prefiere por encima de los ritos religiosos, sino que Dios busca en nosotros la justicia y la misericordia que desde que nos salvó tenía como propósito hacer. Así que, pues si puede usted mantener su Biblia ahí abierta en Oseas capítulo 4 del 1 al 6, luego tendremos algunas referencias también al capítulo 7, pero antes vamos a ponernos en las manos del Señor para este mensaje. Amante Dios, este mediodía, Padre, aquí, en este momento, y tal vez solamente es una frase retórica, pero aquí y ahora, Padre, en el nombre poderoso de Cristo, nos ponemos en tus manos, Señor, para que tú nos hables a través de aquel profeta tan lejano en el tiempo y tan lejano geográficamente, pero tan presente en la realidad de tu pueblo, de tus hijos, que tú conoces nuestras luchas, conoces nuestras victorias, pero también conoces nuestras derrotas, también conoces el rumbo de nuestra vida, Señor, cómo andamos en lo particular, cómo están nuestras familias, cómo es nuestro testimonio, si es que en esta mañana venimos con pecados ocultos, secretos, si es que eludimos la responsabilidad y el compromiso delante de ti. Háblanos, Señor, queremos escuchar tu voz. No ganamos nada con escondernos, no ganamos nada con cerrar los oídos. En el poderoso nombre de Cristo, háblanos, mi Dios, y que tu Espíritu Santo hasta eso nos haga obedecerte en el momento que se presente la ocasión.
En el bendito nombre de Jesucristo, amén. Oseas, solamente de manera muy breve, el contexto cultural. Oseas es un profeta del norte que predicó al reino del norte. Rápidamente, si se acuerdan, el hijo de Salomón llamado Roboam, que heredó el reino de su padre Salomón, no obedeció el consejo de los ancianos, más bien se dejó llevar por el consejo inexperto y torpe de sus compañeros jóvenes y aumentó los impuestos a todas las tribus. 10 tribus lideradas por Jeroboam entonces decidieron separarse y formar un país aparte que se llamó el reino del norte, y entonces quedó el reino del sur, Judá, con Benjamín, la tribu de Benjamín, y el reino del norte. Cuando el diablo, porque yo no puedo culpar a otro agente, logró que el pueblo de Dios se separara, fueron presa fácil o más fácil, no solamente de la invasión de los asirios en su momento para Israel, sino por parte de los babilonios después hacia Judá. El diablo sabe muy bien cómo usar aquel dicho astuto de divide y vencerás. Y entonces viene el juicio sobre Israel porque no se arrepienten y no se vuelven de su desobediencia. Y Oseas, es un profeta que empieza a predicar por alrededor de unos 30, 50 años, pero termina de predicar su tiempo de profecía, termina 3 años antes, que en el 722, no solamente lo dicen la Biblia, sino lo dicen los historiadores seculares, efectivamente vino el ejército asirio. Y algunas narraciones de cómo se llevó a cabo esa conquista, hermanos, son verdaderamente sangrientas, brutales, bastante crudas, en cuanto hasta dónde puede llegar la crueldad humana, la hazaña, de hasta qué límite, si es que hay límites, puede llegar la maldad humana. Lo que le hicieron a Israel los asirios es algo que nos debe hacer estremecer. Si alguna vez usted tiene oportunidad de leer eso, pero Dios se los había dicho, Dios se los estaba advirtiendo. Finalmente, hoy día, a pesar de muchas teorías que intentan descubrir el paradero de estas 10 tribus del norte llamado Israel, no se sabe dónde terminaron. Y el título más comúnmente usado para esta parte del pueblo de Dios son las tribus perdidas de Israel. Algunos dicen que en Etiopía, otros dicen que emigraron a Europa, etc. Pero el destino que les aguardaba en el momento puntual en que fueron invadidos, saqueados, violados, mancillados y llevados a otros lugares, desterrados, hermanos, es un momento bastante trágico y cruel. Y ahora mismo la oscuridad en cuanto al conocimiento de dónde fue el paradero de estas tribus, habla de que cuando Dios advierte muy en serio, que así como sus promesas de amor son inquebrantables, y si Él te tomó en sus manos, nada te separará del amor de Cristo, también habla de que aquel que recurrentemente rechaza el amor, la gracia y la misericordia de Jesús para salvarle, va a sufrir un destino que la Biblia describe como llamas de fuego, como el Gehenna, como el lago de fuego allá en Apocalipsis. Y lo que ahora a nosotros nos parecería, yo he escuchado hasta predicadores que dudan que haya un infierno literal, como dice la Biblia. Y muchos cristianos viven como si esa realidad, bueno, no cristianos, ¿no? De alguna manera creyentes. Personas que se la llevan a la ligera, que no se comprometen, que no se entregan a Dios. De aquellos que, como dice Juan capítulo 6, a partir del versículo 60, se fueron, ya no andaban con Jesús, porque nunca fueron de ellos. Bien, este es el contexto, hermanos, una invasión que vendrá inexorablemente, no porque Dios no se los advirtiera, sino porque el pueblo nunca se arrepintió. Y así, a manera de introducción, todavía llegamos al capítulo 7 y en el versículo 8, estaba compartiendo un poco de esto allá en la misión en la Margarita. En el versículo 8 hay una frase
que describe de manera muy pictórica la situación espiritual, política, moral, etcétera, de aquel pueblo en aquel tiempo, del pueblo de Israel, de estas 12 tribus. Y dice el versículo 8, Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín fue torta no volteada. Torta no volteada. Por eso mi mensaje se llama tortas no volteadas. Seremos nosotros. Y pues no hice el PowerPoint. Ahí debía haber puesto una tortilla por un lado quemada al grado de la calcinación y por otro lado cruda, inservible para comer o para cualquier otra cosa. Y de esta manera Oseas usa una figura de la cocina, o no sé cómo llamarle, para describir el sincretismo, la mezcolanza, la falta de compromiso del pueblo de Israel de aquel tiempo. A esta torta no volteada se le pueden añadir bastantes calificativos como inconsistencia, como imprudencia, como incompetencia, como mediocridad, como insuficiencia. Y por decirlo en una frase, mis hermanos, cuando hablamos de una torta no volteada, estamos hablando de los resultados de vivir un compromiso vacilante con Dios. De que usted en esta mañana solamente sea simpatizante y vea a Jesús como un profeta que habló muy bonito y que tiene grandes enseñanzas, pero no haga un compromiso con Él para cambiar su vida, para entregarle su vida, para ser intencional en cuanto a vivir de acuerdo a las normas y requerimientos de Jesús plasmados en las páginas del Nuevo Testamento. Cuando hablamos de tortas no volteadas, es obvia la figura de un panecillo que cocinaban las mujeres judías de aquel tiempo, pero que se les olvidó de alguna manera darle la vuelta. Yo creo que todos, aunque no cocinemos, no seamos las hermanas que saben cuáles son los resultados de ello, hemos visto un pan quemado por un lado y crudo por dentro. O una tortilla que se le olvidó al ama de casa voltearla, o a nosotros, ¿verdad? Entonces, de eso se trata esta mañana. Y algunas de las cosas que pueden pasar, nuestro carácter cristiano se desarrolla y progresa bien en algunos aspectos, pero es deficiente y retardado en otros. Esa es una torta no volteada. Santificados solo en forma parcial, porque no hemos volteado algunas facetas de nuestra vida hacia el fuego purificador del Espíritu Santo. Crecemos en el conocimiento de la Biblia, pero somos descuidados en cuanto a la bondad. Somos firmes en la ortodoxia de la interpretación bíblica, pero a veces somos inconstantes en el amor cristiano. Somos generosos cuando damos, pero violentos en nuestro temperamento. Nos excedemos en algunas formas de trabajo en la iglesia que disfrutamos, pero también descuidamos tareas que nos resultan poco agradables. Cultivamos nuestros puntos fuertes, pero los débiles los dejamos reposar sin ser atendidos. Alimentamos a veces nuestra mente con avidez, pero olvidamos la práctica de lo que la palabra de Dios nos dice a través de sus principios. Algo que nos debe animar esta mañana, mis hermanos, es que el horno, y lo digo en el buen término, el horno del Señor sigue encendido para que podamos cocernos de manera uniforme. Todavía el Señor nos sigue invitando a todos para dejarnos moldear como el alfarero hace las vasijas de barro. Todavía podemos ser obedientes, tomar la decisión de entregarle al Señor todas las facetas imperfectas e incompletas de nuestro carácter, y que el fuego del Espíritu Santo nos haga crecer en ello.
En otras palabras, si esta mañana algún área de tu vida no la has entregado al Señor, hoy puede ser el día en que permitas que el Señor te cueza uniformemente en su fuego, en su palabra y en tu obediencia. Que no permita el Señor que estemos guardando en nuestro corazón, porque, por ejemplo, como le dice el autor de la carta a los Hebreos, raíces de amargura. Que no estemos guardando situaciones de falta de perdón. Que no estemos guardando rumbos de acción que sabemos que están equivocados y que nos alejan de la obediencia al Señor. Que no tengamos como las estatuas que no eran sinceras, sino con cera, rellenos algunos huecos por la imperfección, que parezca que es una estatua perfecta, pero no lo es. Que no vivamos de las apariencias, hermanos. A veces parece que predico idealismos, pero qué bueno que estos idealismos no son mis ideas, valga la redundancia. Qué bueno que estos idealismos están plasmados en la palabra de Dios. Así que, mis hermanos, pues esta mañana cabría la pena preguntarnos hasta dónde alcanza nuestra fe. ¿Hasta dónde alcanza tu fe, hermano? Esa fe evangélica, cristiana, bautista, protestante, reformada, como se le quiera llamar. Preguntas prácticas y reales como: ¿eres feliz? ¿Tu fe te hace feliz? ¿Hace feliz a tu matrimonio? ¿Te está haciendo un mejor jefe si tienes un trabajo y tienes una responsabilidad de liderazgo en él? ¿Eres un mejor ciudadano? ¿Un mejor esposo o esposa? ¿Estás siendo transformado por el Espíritu Santo y por la palabra de Dios? ¿Tu familia va mejorando? ¿Tu matrimonio? ¿Eres una mejor persona cada día? Dijera alguien, somos, ¿verdad? Somos una buena persona cada día. Un mejor alumno si eres estudiante. ¿Sigues pensando que eres el instrumento de Dios para cambiar al mundo? ¿Es nuestra fe auténtica? Todas estas preguntas corren a través de la profecía de Oseas. Y hoy quisiera presentarles, para ser consistente con los órdenes que a veces hago y que a veces de alguna manera me brinco por algunas cosas de desconcentración. Si quisiéramos pensar, siguiendo la figura de Oseas, ¿cómo podemos cocernos bien? Algunas esposas se quejan. Mi esposa dice a veces: compro el frijol en tal lugar porque ese se cuece bien y rápido. Y no sé a qué se refiere bien, ¿verdad? Supongo que a veces le echan algunas cosas o el frijol lo muerde. He visto señoras que muerden el frijol para saber si se puede cocinar. Cuando menos bien. Pero sí sé cuando lo como que a veces a ciertos frijoles les quedan grumos. Y no se cuece bien. Entonces, a manera de seguir la parábola, la figura que usa Oseas, una receta así a grandes giros, a grosso modo, que nos da Oseas para cocernos bien, para hacer tortas, sí, volteadas, para que el Señor trabaje en aquellos aspectos que necesitamos exponer a su luz, a su misericordia, pero también a su transformación. Axioma: Dios, todo lo que toca, lo transforma. Todo lo que Dios toca, lo transforma. Si algo no es transformado, es porque no ha sido entregado al Señor para que Él lo transforme. Todo lo que Dios toca, lo transforma. Bueno, entonces, ahí en Oseas 4:6, lectura que ya hicimos, podríamos pensar en el primer punto. Dice 4:6 de Oseas: mi pueblo fue destruido. Mi pueblo fue destruido.
porque le faltó conocimiento. ¿Qué frase tan contundente? Y el primer punto le puse, ahorita lo vamos a desarrollar. Cuando no tenemos una relación personal con Dios, somos tortas no volteadas. Cuando usted y yo no mantenemos una relación, a veces por tiempos, cuando tenemos devocionales, a veces en situaciones como estar aquí en el culto o en alguna otra reunión, perdón. Pero si la vida de usted y la mía no son plenamente conscientes en todo lugar, en toda circunstancia, en todo momento, de la presencia de Él en nuestras vidas, y el temor de Dios, más que una declaración, es una vivencia que llevamos en todo momento. Eso es relación personal. Y si no tenemos eso, hermanos, porque algunos batallamos hasta para establecer un tiempo a solas con Dios, pero más allá de los tiempos a solas es la vida, donde no se separa lo sacro de lo secular, donde tu trabajo, donde tus tiempos con familia, donde tu diversión, donde tus tiempos en lo que sea, están impregnados de la presencia de Dios. Que seamos conscientes de la presencia de Dios. Y al ser conscientes, esto repercuta en hacer las cosas de acuerdo a su voluntad. Cuando no tenemos esa relación personal con Dios, desarrollamos un carácter incompleto, inadecuado, y hermanos, en algunas cosas tal vez podríamos pensar que crecemos. No sé si estoy usando bien esta forma de expresarme, pero algunos podemos seguir guardando iras, podemos seguir guardando contiendas, podemos seguir guardando vicios ocultos, y de todas maneras hay cosas en las que sí nos desarrollamos y nos encanta hacer, pero aquellas cosas que no exponemos a la luz del Señor, mis hermanos, nos hacen calificar como tortas no volteadas. A veces no conocemos a Dios, aunque seamos religiosos. Alguna vez el Señor les dijo a aquellos que tenían hasta prácticas de liberaciones espirituales: no todo el que me dice Señor, Señor, no los conozco, nunca los conocí, apártense de mí. Cuando nuestro conocimiento de Dios, y no estoy hablando solamente de acá, cuando nuestro conocimiento de Dios es inadecuado, incompleto o hasta errado. Mi pueblo fue destruido. Mi pueblo no ha querido reconocerme como su Dios. Dice otra traducción: mi pueblo no ha querido reconocerme como su Dios, y por eso se está muriendo. Pueden ir cada domingo al culto a escuchar la palabra, pueden tener un comportamiento religioso, porque los cultos se seguían celebrando rigurosamente en forma y en tiempo, pero se está muriendo. Y en el Nuevo Testamento había también iglesias que se sentían ricas y poderosas, pero el Señor les habla de su triste realidad. Y dice aquí el Señor: mi pueblo fue destruido. Y la forma en que Dios habla es una forma que denota seguridad y que inexorablemente viene la condena. Para el tiempo en que Oseas está hablando aquí, todavía no vinieron los asirios. Por lo menos tardaron unos 20 o 30 años para que realmente los ejércitos de Asiria llegaran, tomaran el control de manera bastante violenta. Pero dice el Señor: ya ustedes en este momento, antes de que vengan los asirios, si ustedes no han creído y se arrepienten, ustedes ya son destruidos. Dijo Jesús en el Nuevo Testamento, allá en Juan 3:18: el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ahora, la palabra que usa Oseas aquí para hablar de que al pueblo de Israel le faltó conocimiento,
Es una palabra que implica conocimiento intelectual, pero es una palabra, la palabra yadá, que implica más que un conocimiento intelectual. No es saber acerca de alguien, no es conocer cómo es Dios, sino saber cómo es Dios de primera mano, a través de la experiencia, a través de las vivencias. Es una relación personal con Dios. Es exponernos ante Él cada vez que vamos ante su presencia. La relación con Dios implica, hermanos, como cualquier otra relación entre nosotros, porque Él es una persona. Implica que Él nos conozca y que nosotros le conozcamos a Él. Hace tiempo Black Cabby, un autor cristiano, escribió un libro que se llama Mi experiencia con Dios. Y yo recuerdo una frase ahí en ese libro de Mi experiencia con Dios, que lo dábamos a manera de discipulado, que dice que los cristianos debemos ser bíblicos, no empíricos. Y eso lo sabíamos. Pero él dice, pero por muy bíblico que seas, si tú no tienes experiencias con Dios, obviamente de acuerdo a la palabra, obviamente no fantasías, tonterías o alucinaciones, se está refiriendo a experiencias en tu vida y en la mía, que no se pueden explicar sin la presencia de Dios. Si tú no vives, si usted y yo no vivimos una vida de experiencias con Dios, estamos secos, mis hermanos. Podemos tener mucho conocimiento bíblico y estamos llamados a tenerlo, porque la Biblia es nuestra regla de fe y práctica, iba a decir nuestro árbitro, pero es más que el árbitro. Yadá, la palabra para conocimiento que Oseas usa aquí, no omite el conocimiento intelectual, pero va más allá de ese conocimiento intelectual. Cuando hablamos de una relación personal, hermanos, estamos hablando de espacios donde me doy a conocer con alguien, donde los secretos de mi corazón salen a la luz de ese alguien, donde escucho a quien tengo delante de mí y considero lo que me dice, y conozco su corazón y él conoce el mío. Mi pueblo pereció, fue destruido, se está muriendo, dice Dios. Y casi podemos notar el tono de tristeza profunda que tiene Dios cuando expresa eso de su pueblo, de sus hijos, de todos aquellos que decimos creer en Él. Ahí en el versículo 15 del capítulo 7, vamos ahora al capítulo 7, vemos qué pasa cuando no tenemos ese conocimiento de Dios. 7:15 dice, y aunque yo les enseñé y fortalecí sus brazos contra mí, pensaron mal. Cuando no tenemos un conocimiento de Dios correcto, basado en la palabra de Dios, de la cual nuestras experiencias pueden ser contrastadas y nuestro conocimiento en la relación con Él puede ser contrastado, hermanos, una de las cosas que vamos a incurrir es en pensar mal de Dios. Algunas personas dicen que cuando nosotros evocamos a Dios, casi instantáneamente viene la imagen de nuestro Padre terrenal. La forma en que era Él, la forma en que nos trató, de alguna manera la proyectamos hacia la imagen de nuestro Dios como Padre. Otros dicen que estamos influidos por la cultura, que de alguna manera nuestra idea del Padre, del Padre Celestial, tiene que ver con lo que nos enseña la cultura, la sociedad, con lo que impone. Sin embargo, aquí dice que ese pueblo, por no tener un conocimiento de Dios, una relación, llegó a pensar mal de Dios. Y de eso trata la profecía de Oseas, básicamente. ¿Quién es Dios?
nos va a revelar su amor, pero ahorita en este mensaje el énfasis es cuando pensamos mal de Dios por falta de conocimiento. ¿Y cómo nos gobiernan nuestros pensamientos? De hecho, Romanos 12 dice que cambiemos nuestra manera de pensar para que cambie nuestra manera de vivir. Si no cambiamos acá y acá, es muy difícil que cambiemos en nuestras acciones y actitudes. Al mismo Señor, cuando un grupo de amigos descendieron a su amigo paralítico porque no tenían manera de acceder al Señor, rompieron el techo, lo pusieron abajo y el Señor le sana, pero vienen los judíos religiosos, porque hubo un momento en que hasta Jesús le dijo a este paralítico: no solamente te sano, te perdono tus pecados. Y aquellos dijeron: ¿y qué se cree este? Es un blasfemo, porque no conocían a Jesús. Pero precisamente lo que pensaron que era la blasfemia era la verdad más grande de Jesús, que Él es Dios también para perdonar pecados. Pero a veces el llevar una religión esquemática, externa, nos impide ver la realidad de lo que Dios revela de Él mismo. Y cuando pienso mal de Dios pasan algunas cosas. Dice el 7:13, ahí mismo en Oseas 7:13 dice: ay de ellos, porque se apartaron de mí, destrucción vendrá sobre ellos, porque contra mí se rebelaron. Cuando pensamos mal de Dios, inevitablemente nos rebelamos. Y pensar incluye no solamente lo que sabemos teóricamente, sino cuando no buscamos una relación con Él y nos hace alejarnos de lo que Dios se revela en su palabra. La rebelión se nutre del mal pensamiento, se fermenta en los cuestionamientos. Yo no sé usted, pero todos tenemos cuestionamientos. Un día sería bueno que, como hijos de Dios, fuéramos tan honestos y sinceros de compartir, cuando menos con las personas más cercanas, sin que se espanten, nuestras dudas más profundas. Si usted no tiene dudas, yo le admiro, hermano, le doy gloria a Dios. Si usted no tiene una sola cuestión cuando lee la Biblia en su vida cristiana, si usted no tiene una sola pregunta, si usted a veces no se queda con un signo de interrogación, Dobson hasta escribió un libro que dice: cuando lo que Dios hace no tiene sentido para nosotros, para Él sí. Hoy vimos que Él tiene un plan perfecto, pero a veces en nuestra corta mente no entendemos. Y si esos cuestionamientos, hermanos, no parten de querer conocer más a Dios, de querer tener una respuesta y luego aceptar humildemente que no hay respuesta, que Dios no es como nosotros, que no podemos entender su amor, que los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros. Porque ahí en Isaías, cuando dice: porque mis pensamientos y mis caminos son más altos que los tuyos, es que no podemos entender su amor. No hay parámetros exactos en esta tierra que puedan compararse con el amor de Dios y que digamos: quedé satisfecho con esa descripción, con esa analogía. Pero si nuestros cuestionamientos son: pues quién sabe, ¿cómo voy a estar seguro? Miren algunas preguntas. ¿Por qué tengo que obedecer a Dios? ¿Quién me asegura que Dios existe? ¿Quién me asegura que la Biblia es la palabra de Dios? Quiero ser libre para hacer lo que quiero. ¿Quién es Dios para que me prohíba tales cosas? ¿Por qué debo ser diferente a mis vecinos y a la sociedad en general? Así se deslizó la serpiente el primer día que el género humano fue tentado, con que Dios dijo. ¿De veras te dijo? Y entonces declaró: Dios es mentiroso. El que piensa mal de Dios habla mentiras de Él. En ese mismo versículo 13 dice: se rebelaron, yo los redimí y ellos hablaron mentiras de mí, contra mí. Ese es un terrible peligro, hermanos, de cuando a veces no conocemos a Dios de primera mano.
cuando no nos basamos en su palabra, en toda su palabra, para conocer a Dios. ¿Quiera Dios apartarnos a nosotros de un momento en el que digamos mentiras de Dios? Como cuando los sacó de Egipto y terminaron diciendo que Dios los sacó de Egipto para matarlos, que Dios buscaba su mal. Cuando a usted y a mí nos pasa algo, cuando en medio del dolor, de la pérdida de alguien muy amado, en vez de recibir el consuelo de Dios, podamos hasta decir, ¿por qué? Con rebeldía, sin humildad. Si pensamos mal de Dios, a veces se nos forman mentiras en nuestra mente acerca de Él. Dice en el versículo 14, y no clamaron a mí con su corazón para el trigo, cuando gritaban, y no clamaron a mí con su corazón cuando gritaban sobre sus camas. Hoy día Dios nos ha dado el gran recurso de la oración. Pero dice que estos hombres tan mal pensaban de Dios, estos israelitas tan mal pensaban de Dios, que se olvidaron de orar. Sí. Si tú tienes un mal concepto de Dios, no lo vas a buscar. Si tenemos un mal concepto de Dios, la oración nos va a parecer inútil. A veces, la oración viene como el último recurso, después de que hemos agotado todo lo demás. Después de que ya fuimos al hospital bueno, con el doctor que es muy efectivo, con el remedio que es muy efectivo, algunos tienen más fe hasta en un té, en una pócima de esas que se van de generación en generación, que en Dios. Pensémoslo así. Si ante una enfermedad lo primero que pensamos es en un doctor antes que en Dios, cuidado con esos pensamientos. Hasta hubo un rey del cual se dice que su enfermedad buscó primero a los médicos antes que a Dios. La ciencia médica tiene su lugar, pero sujeta a la voluntad de Dios. Y luego ahí adelante, en el versículo 8 y 9, sobre todo en el 9 dice, devoraron extraños su fuerza y él no lo supo. Y aún canas le han cubierto y él no lo supo. Porque Efraín era una torta volteada, que fue destruido por falta de conocimiento de Dios. Mucho ojo en esa parte que dice, y él no lo supo, no se dio cuenta. Como cuando a ti y a mí me preguntan, hermano, Dios te bendiga, ¿cómo estás? Y decimos, bien. He visto un anuncio en la televisión de personas que padecen de dolores, que tienen hormigas, cadenas y tienen unas cosas acá muy pesadas, y les preguntan, oye, ¿cómo estás? Y ahí van, bien, muy bien, ¿no? Pero tienen que contestar bien. Pero nosotros sabemos, hermanos, cómo estamos realmente. Si yo te dijera, o me dijeran a mí también, ¿cómo estás espiritualmente? De físico ya veo que estás muy bien, ¿no? Pero, ¿cómo está tu alma? ¿Qué tal está tu alma esta mañana aquí sentado? ¿Cómo está tu vida espiritual? ¿Cómo están tus relaciones con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos? ¿Qué te aprieta el alma y te angustia? ¿Qué sabes tú que estás sumido en la miseria de ti? Y no te das cuenta a veces si ya dejó de dolerte o ya te acostumbraste, y dice aquí que eran destruidos por dentro, desde adentro, por esa falta de conocimiento de Dios, por esa falta de relación con Dios, y dice que no se daban cuenta. Qué trágico, ¿no? Qué trágico cuando tú y yo estamos ante el peligro de vivir una religión y ya no nos damos cuenta de nuestros pecados, de en qué estamos siendo destruidos. Y por no darnos cuenta, no ponemos manos en el asunto, tomamos al toro por los cuernos y atendemos esa situación. Y ciertamente a veces no nos damos cuenta.
Y Dios en su misericordia a veces tiene que usar voces de nuestros amigos para decirnos: oye José, yo noto que está pasándote esto, estoy notando que reaccionas de manera negativa. A veces tiene que ser la esposa o el esposo, y a veces hasta los hijos, mis hermanos, pero tenemos que estar atentos a la voz de Dios. Yo sé que estoy mezclando mucho en este mensaje. Creo también que la salvación no se pierde porque no la ganamos, nos fue dada. Y depende de la fidelidad de Dios, que es fiel a sus promesas. Así que esta palabra está dirigida para aquellos que no le han entregado completamente su vida a Cristo, que esta mañana vinieron porque de alguna manera les gusta escuchar la palabra, porque viene la familia o qué sé yo. Pero también para aquellos que nos decimos creyentes y bien que sabemos que le estamos ocultando a Dios algo. Por eso Dios dice: ya fueron destruidos. Ya vino el ejército y las hizo garras. Aunque todavía tienen la oportunidad de arrepentirse, el juicio está a la puerta. Mi pueblo pereció. Mi pueblo fue una torta no volteada, cruda, quemada, inservible, inútil, porque le faltó conocimiento. Y ese conocimiento tendría que haberles llevado a rendir sus vidas delante de Dios. Pensar mal de Dios. Algunas veces eso es lo que detiene a muchas personas para dar un paso de obediencia y de entrega total a Jesucristo. Pensaron mal de Dios. Pensaban ellos: no va a venir ningún ejército. Dios no puede ser tan malo. ¿Cómo va a ser tan vengativo que permita que ese ejército tan cruento venga y nos destroce y mate a nuestros bebés, desoye a nuestras mujeres y nos haga todo eso? No es cierto. Dios es bueno, misericordioso. No va a venir. Y les dice: Dios es un Dios de amor. Un amor fiel. Y parte de ese amor es tanto la advertencia profética como el juicio y el cumplimiento de esa profecía. Dios quería que se dieran cuenta del daño que se estaban haciendo a ellos mismos, y que la única manera que podían conseguir evitar ese destino tan cruel era escuchar al profeta, y a través del profeta escuchar la voz de Dios y obedecer. Pero no le prestaron atención. El Antiguo Testamento está lleno de vidas de profetas como Isaías, que lo aserraron, lo partieron a la mitad, y eso es hasta histórico, no solamente está en las páginas de la Biblia, porque el pueblo israelita rechazó profeta tras profeta. Invitación de Dios tras invitación. En el primer capítulo de Oseas, en los primeros versículos, cuando ya se dio en el versículo 1 la situación política del pueblo, bajo qué reyes tanto de Israel como de Judá predicó Oseas, Dios le da una orden extraña a Oseas. Y en el capítulo 2 le va a dar la misma orden, pero con otros matices. En el capítulo 1 le dice a Oseas: ve y cásate con una mujer fornicaria llamada Gomer, o Gomer, no me acuerdo dónde va el acento. Con esa Gomer quiero que te cases. Pero esa mujer es una mujer fornicaria. Y lo primero que surge como problema teológico es que Dios le había prohibido a cualquier hombre judío, pero sobre todo a los sacerdotes, los profetas, etcétera, contraer nupcias con una mujer impura, fornicaria. Algunos traducen prostituta. Y ahora cambia sus reglas. Dios se brinca sus reglas y le dice a su profeta santo, consagrado, limpio,
ve y cásate con esa mujer. Obviamente no, Dios no es un Dios contradictorio. Y la única explicación viable, que respeta tanto lo que dice la Escritura como la santidad y la rectitud de Dios, es que le dice a Oseas: yo sé que ahora esa Gomer es una muchacha pura, limpia, es una doncella virgen, pero yo conozco su corazón, y su corazón es fornicario y traicionero. Y se lo dice a Oseas. Y Oseas, quien representa el amor de Dios, sabe cómo es esta Gomer. Ahora es una muchacha tan hermosa, tan dulce, tan limpia, pero a él ya le dijo Dios que esa mujer lo va a traicionar, que el primer hijo de él sí va a ser de él, de sus genes, pero que el otro hijo y la otra hija y el otro hijo son producto de sus infidelidades, de la perversidad que hay en el corazón de su esposa. Finalmente Oseas se casa, hasta ahí la orden de Dios. Pero luego se desarrolla que la mujer empieza a llevar una vida licenciosa y empieza a tener sus amantes, hasta que llega el punto en que un día Oseas llega de algún lugar de predicar tal vez, y ya no encuentra a Gomer, encuentra a sus 3 niños ahí solos, abandonados, y tu mamá se fue tras sus amantes, dice la profecía. Y entonces Gomer empieza a descender vez tras vez. Usted lea la historia, hermanos, y créanme que va a terminar llorando, porque la historia de Oseas representa el amor de Dios. Hay una parte donde hasta dice el Señor que Él le daba a los amantes de Gomer cosas, porque sabía que esos amantes jamás iban a suplir el papel del esposo verdadero. Y entonces él pensaba: ¿le faltará algo a mi amada Gomer? Vive con otro hombre. Buscaba al amante y le daba alimentos, le daba cosas necesarias para su esposa. Hasta que llegó un punto en que Gomer dejó de tener amantes, ya nadie la quería, era una piltrafa, una basura, y terminó siendo vendida como esclava. Y ella estaba toda sucia, con jirones, miserable, en el mercado de esclavos. Y entonces Oseas comenzó a contar su dinero. Y dice la Biblia que fue ahí, a donde estaban la fila de esclavos, y compró a su mujer de nuevo. Desde el Antiguo Testamento, el amor de Dios es incomparable. Y Gomer seguía haciendo lo mismo. Y si tratamos un paralelismo con lo que nos quiere decir la Biblia, usted y yo somos como Gomer. Pero la Biblia dice que Jesús dio su vida por su iglesia, para presentársela a Él mismo como una esposa sin mancha, limpia y pura. Ese es el amor de Dios. Por eso esta mañana sí creemos en la fidelidad de Dios, por supuesto. Creemos en su amor incondicional. Pero tomemos lo nuestro y reflexionemos sobre nuestras propias vidas. Reflexionemos cómo andamos usted y yo. Porque si finalmente estos tiempos de culto no son un tiempo puramente religioso, y usted se esconde, cuando Adán y Eva se dan cuenta que estaban desnudos, se escondieron. Y desesperadamente buscaron hojas para tapar su desnudez. Tuvieron miedo y tuvieron vergüenza. La Biblia dice que Dios los llama, les pregunta: ¿dónde están?
y les provee una vestidura a través de un sacrificio, para que escondieran, no para que escondieran, para que taparan sus miserias, sus pecados y sus miedos. Hasta que finalmente proveyó a nuestro Señor Jesucristo, que no tapa nuestros pecados, nos limpia de toda maldad. Su sangre preciosa alcanza para lavarnos y dejarnos puros. Purifícame con hisopo, dice el salmista, y seré más blanco que la nieve. Así que si esta mañana usted sigue practicando cosas, diciendo cosas, su boca no es limpia, a veces se le escapa alguna grosería, algo. El lenguaje mexicano es muy florido y algunas palabras que no fueron grosería se convirtieron en ello. Si usted lleva una doble vida, si usted no está guardando puro su cuerpo, su mente, su pensamiento, y lo sigue haciendo, o lo seguimos haciendo, y no le rendimos al Señor, hermanos, preguntémonos si de veras hemos creído en Jesús, no solo como Salvador, sino como Señor. Como Señor. Algunas prácticas pueden ser puestas en duda. Alguna vez ya en la reunión de varones hablamos de ética cristiana. Y que hay algunas cosas que muchos cristianos ven como malas sin que realmente en esencia lo sean. Pero más allá de las prácticas, hablamos del corazón, de la malicia, de la perversión, de las cosas que sabemos y las hacemos con toda malicia. Y que no nos importa qué piensen los demás, pero sí debe importarnos qué piense Dios. Se contaminó Efraín, se contaminó Israel, se mezcló con los demás pueblos. Y aquellas prácticas con las que se mezcló eran terriblemente blasfemas y perversas. Y no porque no supieran, sino porque rechazaron el conocimiento de Dios. A través de una experiencia personal donde el Señor nos puede hacer vivir en rectitud delante de Él. Así que si estás en el mercado de esclavos, aunque vengas al templo, si estás ahí como esclavo porque no le has dicho a Jesús, Jesús, reconozco que tú eres Señor y Salvador, reconozco tu amor infinito, quiero creer en ti, ayúdame, por tu pura misericordia y gracia, dame tu salvación, te entrego mi vida, hazlo. Pero también si alguna vez hiciste alguna oración o algún momento en el cual alguien te guió, o tú dijiste, sí, creo en el Señor, levantando tu mano, pasaste al frente, pero vives inconsecuentemente con eso, yo no estoy diciendo que seamos perfectos, pero vives inconsecuentemente con eso y ocultas lados de tu vida para que no se cuezan delante de Dios y eres una torta volteada. Bueno, algunas veces se ha acuñado el concepto de cristianos carnales. Todavía se discute si hay cristianos carnales. El otro concepto que aparece en la primera carta a los Corintios es hombre animal, cristiano carnal y cristiano espiritual, según algunos entienden eso. Pero ¿no será que a veces somos tan carnales que no somos cristianos? Que somos más bien animales. Así que esta mañana llevemos eso a casa, a nuestra mente, a nuestro corazón, y en el nombre de Cristo, mis hermanos, cambiemos desde adentro hacia afuera. Y si a veces nos cuesta trabajo cambiar lo externo, hagamos una disciplina, un hábito para poder lograrlo. Y reconozcamos y entreguemos esas carencias a Dios.
uno de los peores males que puede estar cundiendo en la iglesia y en la vida de todo cristiano, es la falta de compromiso. Fue Dios quien guió al hermano César para la conclusión cuando lo leyó. Oseas 6:6 dice: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Vamos a orar. Amante Dios, nuestro Padre, nuestro esposo, quien diste tu sangre por nosotros, que nos redimiste de la esclavitud, que nos has dado nueva vida, Señor. Gracias porque el profeta Oseas nos recuerda que creer en ti y entregarte nuestras vidas fue y es un compromiso. Y que vivir a medias, vivir sin plenitud, es muy peligroso o es hasta evidencial de que no te hemos entregado todo nuestro ser, que no hemos creído de corazón. Yo no pretendo hacer que nadie dude de su salvación. Tú sí, Señor. Tú sí puedes redarguir los corazones. Tú sí puedes denunciar en nuestros corazones en qué te fallamos, Padre. Tú sí puedes demandarnos vivir en santidad porque tú eres santo. Pero al mismo tiempo de que anuncias el juicio, que adviertes el terrible destino, tu mano siempre está extendida para arrepentirnos y venir a ti, mi Dios. Hoy queremos decirte, no de labios para afuera, pero si atendemos a la voz de Oseas, tu voz, queremos venir a tu presencia arrepentidos, Señor, y entregarte si tenemos alguna cosa oculta, si tenemos algún pecado inconfesado, que no estemos escondiendo ese pecado, que no lo encubramos para no ser acreedores a la miseria y oscuridad espiritual que tú adviertes. No nos permitas jugar contigo o con la fe, ni siquiera con la iglesia. Permítenos ser sinceros, porque hay un enemigo que no juega, que destruye, que odia, que mata. Y Señor, seguramente aquí hay hermanos que estamos batallando, familias que están juntas pero se están destruyendo, no viven como tú quieres, jóvenes que tal vez están practicando cosas que tal vez ni siquiera consideren malas, pero que los apartan de estar contigo, con la familia y tantas otras cosas. Se pueden decir muchas cosas. Dios, muéstranos a cada quien en qué estamos fallando y danos de tu Espíritu Santo, Padre. Danos tu Espíritu Santo, más bien de su presencia, de su influencia, de su consejo, de su exhorto. Que no nos vayamos como vinimos esta mañana, Padre. Que si creemos que la Biblia es tu palabra y que Oseas es parte de esas escrituras, hagamos caso antes de que llegue el ejército enemigo y nos haga presas de él y nos llevemos por delante a nuestros hijos y a otros que nos ven. Nos ponemos en tus manos, mi Dios. Declaramos incompetencia, pero también declaramos que en ti, que nos fortaleces, todo lo podemos. Oramos en el bendito nombre de Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos. Que Dios nos bendiga. Oh,
logré pasar. La gracia me libró de perdición y me llevará al hogar. Después de años mil en luz como la del sol, podremos cantar por tiempos sin fin las glorias del Señor. Amén. Ahora yo le voy a pedir a nuestro hermano José Celso y nuestro hermano Rafa si nos ayudan a recoger. Dice ahí en Proverbios 3, 9 y 10, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Oramos con nuestro hermano José Celso.
que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí, murió. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré cantando la grandeza mi corazón entona la canción, cuán